Entonces, Brenda, ¿por qué surge en Guatemala un conflicto armado? Considero que el conflicto armado surge a raíz de la gran inequidad, de las desigualdades tan marcadas que hay en el país. Somos un pueblo diverso y buscar la unidad en la diversidad hasta hoy es un desafío y pues fue necesario quizá ese estallido para podernos dar cuenta y poder visibilizar precisamente esa gran diversidad que nos caracteriza como guatemaltecos. Y en ese momento en que se estaba desarrollando ese conflicto armado en Guatemala, ¿cuál era el entorno mundial y cuál era el entorno regional en el momento del conflicto? A mi parecer, el entorno mundial, pues las recientes guerras, ¿verdad? La Guerra Fría, diferentes conflictos también en busca de la lucha en contra de esas desigualdades, ¿verdad? En diferentes territorios. En lo regional, pues sabemos diferentes luchas armadas también a nivel de Latinoamérica, precedidas por el Che Guevara, por Fidel Castro, ¿verdad? Entonces, todo eso fue precisamente parte de la escuela, parte del contexto que incidió en muchos guatemaltecos que en su momento se alzaron en armas, ¿verdad? Para poder continuar con la lucha y generalizarla debido a que esas condiciones de inequidad, de desigualdad social eran al parecer homogéneas en toda la región. Estábamos entonces en aquel momento en que había una política guerrerista, especialmente de Reagan, que propiciaba más guerras, y entonces, ¿qué cambió en ese entorno político desde su perspectiva que favoreció el proceso de negociación a través del cual se puso fin a un conflicto armado en Guatemala de más de 36 años? Creo que políticas como propiciar la guerra, que generalmente vino desde Estados Unidos, lo que hizo fue precisamente generar esa división social, ese temor, infundirlo, generalizarlo, precisamente para conseguir lo que un famoso dicho dice, ¿no? Divide y vencerás. Ahí con ese movimiento articulado y promovido desde afuera hacia países como el nuestro, lo único que propició fue precisamente ese rompimiento de la relación entre hombre y Estado, población y Estado, y precisamente estando rotas esas relaciones, pues definitivamente, máxime determinadas por el temor, por el miedo, definitivamente el logro para la oligarquía era poder copar los espacios de decisión política, los espacios de formulación de políticas públicas y de gobierno, ¿verdad? Precisamente para poder tener el dominio y sometida a la población en general. ¿Cómo vivieron los dirigentes políticos, sociales, estudiantiles, los mismos indígenas y el movimiento campesino o las comunidades campesinas el conflicto armado? ¿Cuál era el ambiente que había en Guatemala en ese momento de la guerra? Considero que fueron ambientes diferentes, porque son grupos distintos. En el caso de los líderes políticos, líderes estudiantiles, pues definitivamente no era la misma represión dentro del casco urbano como la que se sufría en la montaña, ¿no? No puedo como también dar una versión directa porque no estuve en esos espacios en ese momento, yo tenía un promedio de 10 años, sin embargo sí lo viví porque tengo un tío que está en el exilio precisamente porque era líder estudiantil en la época de los 89 de la AEU. Él está en el exilio y pues como familia sufrimos esa persecución política y contrainsurgente, ¿verdad? Vigilancia. ¿Por qué los vigilaban? ¿Por qué los Sí. perseguían? ¿Por qué?
porque él era líder, era parte de la junta directiva de AEU de 1989, es uno de los sobrevivientes. ¿Usted no participó en el movimiento estudiantil? En esa época no, yo tenía 10 años, más adelante sí, más adelante me incorporé como parte de la CEM. Yo toda mi vida he estudiado en establecimientos públicos, entonces estudiando en el INCA, en el Instituto Normal Centroamericano, pues fui parte de la CEM, parte de el acercamiento que tenía en aquel entonces la coordinadora de educación de estudiantes de educación media con AEU. Había un vínculo estrecho precisamente para esa formación. Nosotros, futuros universitarios, teníamos que estar vinculados de alguna manera un poco antes para saber y continuar con el trabajo en la universidad. Entonces, ahí comencé yo a tener contacto con las teorías, con el estudio, con la clandestinidad, ¿verdad? Entonces, en principio, parte de la familia, ese temor, ese miedo era a no hacerlo, era una prohibición, pero no sé si por cuestión de naturaleza, de genética, pues yo, pese a que era negativo por parte de mi familia el apoyo, definitivamente decidí enrolarme en el tema político estudiantil. ¿Y tuvieron en ese momento todavía acciones represivas por parte del Estado cuando usted participó en el movimiento estudiantil? Cuando yo participé en el movimiento estudiantil universitario, lamentablemente para mí, llegué ya al final. Yo me incorporé en la universidad en el año 1996, ya se había firmado incluso el cese al fuego y estaban ya en las últimas preparaciones de los documentos de los acuerdos de paz. Entonces, sí participé del movimiento político, estudiaba en la Facultad de Medicina con un grupo político estudiantil que hoy en día tiene trayectoria todavía, pero mi trabajo o mi involucramiento no fue a profundidad como el de otros compañeros. O sea, alrededor mío habían compañeros que sí eran ya de estructuras guerrilleras y que tenían incluso la lucha también en las montañas, ¿verdad? En el conflicto armado interno propiamente dicho. Sin embargo, yo no pude vivir, hubiera querido vivir esa época también y hubiera estado dispuesta en ese momento a dar mi vida, si era posible, por el movimiento, pero cuando yo ya me incorporé no era ese el contexto, era un contexto más pacífico básicamente, y era de trabajar la reincorporación de los compañeros hacia la vida civil. Y entonces, a usted, ¿qué fue lo que le inspiró para participar en este movimiento estudiantil, ya digamos, que estaba en otras condiciones, no cuando se reprimió fuertemente a la universidad y a la dirigencia estudiantil, no solo de la universidad, sino también de educación media? Lo que me motivó y me sigue motivando es precisamente esas condiciones de desigualdad, las condiciones en las que todavía se viven. O sea, hemos cambiado de contexto, ha cambiado la coyuntura, pero los problemas estructurales siguen siendo exactamente los mismos, incluso hasta más agudos hoy. Entonces, la lucha sabemos que debe continuar, no por la vía de las armas, que en su momento esa fue la opción, terminó, qué bien, pero entonces, ¿cuál es la otra vía? ¿Cuál es el otro medio? ¿Cuál es el otro camino a seguir para cambiar estructuralmente todos los problemas que hoy en día afectan a Guatemala? ¿Cuál es ese camino? Pues definitivamente eso es lo que hay que construir, creería. Hay muchos esfuerzos, lamentablemente son esfuerzos aislados, ¿verdad? Pero ideas hay, incluso ya están escritos en diversas teorías, pero definitivamente no hay las condiciones, no está la capacidad del recurso humano, definitivamente secuelas de esas políticas contra insurgentes hoy nos tienen divididos, no logramos articularnos como grupos y por lo tanto es difícil entonces establecer un trabajo conjunto que realmente impulse los cambios que todos queremos. Al final coincidimos en objetivos, coincidimos en anhelos, pero la forma de trabajar aún nos divide. De lo que usted ha leído, estudiado, ¿qué valoración tiene usted del papel que
puede tener algún criterio? La verdad preferiría no emitir opinión porque no conozco Ni de la demasiado. guerrilla tampoco, el papel de ambos en el proceso de negociación o en el conflicto. ¿Cómo se veía desde desde la perspectiva de los estudiantes, o qué se sabe pues del conflicto armado? ¿Qué visiones hay de esta otra parte de la sociedad? ¿De qué fue lo que hizo el ejército, qué hizo la guerrilla y cómo actuaron en la mesa de negociación? No hay opinión sobre eso, no hay mayor información sobre eso. No tengo construido como un parámetro de comparación porque en ese tiempo yo era una adolescente de 17 años, entonces tal vez de manera inconsciente era también un impulso el que... Usted pues estaba muy jovencita, pero quería preguntarle si tiene algún referente o algún momento duro del conflicto, de la guerra, que haya marcado su entorno, su familia. Definitivamente fuimos marcados por la persecución política que hubo en contra de mi tío, un líder estudiantil de aquella época. Estuvieron a punto de matarlo. Entonces sí, es algo que aún marca a mi familia. Él no vive con nosotros, no puede puede venir al país, pero definitivamente prefiere no hacerlo por cuestiones de seguridad aún en estos tiempos. ¿Qué lecciones cree usted que le dejó al mundo esta guerra de 36 años en Guatemala, con toda la cauda de sufrimiento, con toda la represión que hubo, la pérdida, el descabezamiento del movimiento social, sindical, político, estudiantil? ¿Y qué lecciones deja también ese proceso de negociación que pone fin al conflicto armado interno? Creería que lecciones aprendidas aún hay que identificarlas. Básicamente estamos todavía en un proceso en donde apenas se reconoce el por qué surgió el movimiento y por qué terminó como terminó y qué hemos hecho hasta hoy con los acuerdos de paz. Es un análisis que no se ha terminado de realizar profundamente, así es que pues lo único que hemos visualizado es necesidades, más deseos por incluso hasta modificar ciertas cuestiones que hoy en día no se adaptan de acuerdo con lo que se establecieron en los acuerdos, no porque la sociedad no quiera, no porque no podamos hacerlo, sino porque el Estado mismo no ha puesto su voluntad totalmente, porque los cambios y todo lo que se propuso y conllevaba la firma de la paz sean una realidad hoy. O sea, ahí hay que ver también qué lecciones cuando no ha habido esa voluntad política porque los acuerdos de paz se cumplan tal cual fueron establecidos. Bueno, voy a tratar de reformular para adaptarlo a la realidad suya. Pero usted conoce los acuerdos, algunos sí. acuerdos, los ha leído. Sí. Para usted, estos acuerdos tienen algún significado para la sociedad, para el país, marcarán alguna ruta. Claro. ¿Sí? Sí, yo considero que usted de los acuerdos de paz? Me parecen un instrumento súper valioso, sin embargo, de nuevo, están formulados de cierta manera que Guatemala puede en su momento ser otra Guatemala. Sin embargo, por falta de voluntad política eso no va a ser posible. Cuando vemos que los acuerdos de paz buscan la inclusión, el desarrollo del área rural, de los pueblos indígenas, buscan la unidad dentro de la diversidad, buscan la interculturalidad como realidad, y todo eso no se cumple precisamente porque no es conveniente para cierto sector, porque al Estado no le da la gana propiciar las condiciones para que todo eso sea una realidad, pues definitivamente entonces ponemos en cuestionamiento exactamente qué hacen los acuerdos de paz hoy en día y qué se hace, por qué se cumplan. Por ejemplo, en mi caso yo soy del ámbito de la educación, formada académicamente dentro de, y recuerdo bien que hay un acuerdo, el acuerdo de pueblos indígenas,
donde se establece la parte de la educación, o sea, formular una nueva educación para hacer de esto un sistema nuevo de vida en donde los pueblos van a poder convivir armónicamente en pro del desarrollo, del progreso, considerando la cosmovisión y todo cuanto nos rodea, pues eso hasta cierto punto se vuelve utópico cuando nos topamos que hoy en día políticas públicas contravienen todo eso. Tenemos varias políticas de gobierno que lo que hacen es ir en contra de la preservación de los bienes naturales, al contrario, se ven desde una visión capitalista en donde todo lo que nos rodea es materia prima. Entonces, ¿de qué manera se le saca provecho a eso? Cuando los pueblos están viendo que es la madre naturaleza a la que hay que tenerle respeto y hay que ser agradecidos con ella, utilizar lo que nos brinda, pero al mismo tiempo también recuperar y tratar de cuidarla. Entonces, son dos visiones totalmente distintas. Yo creo que los acuerdos desde el punto de vista de la educación, la reforma educativa, realmente planteaban todo un cambio paradójico en ese ámbito. Por lo menos yo soy alguien que está convencida que la educación es el pilar del cambio. Entonces, precisamente desde ahí podríamos cambiar todas las culturas que hoy tenemos que no favorecen a esa Guatemala mejor. Sin embargo, cuando vemos que hay un desconocimiento de esos acuerdos de paz, que no hay políticas públicas que favorezcan todas esas condiciones para que se fortalezcan y realmente se dé ese nuevo sistema de vida desde una nueva educación, vemos que los acuerdos de paz no tienen razón de ser. Pues agarramos partes y cuando se agarra las partes, lo que el Estado aprueba y demás, pues definitivamente va saliendo algo, un tipo de educación que no es la que plantean los acuerdos. Una educación que todavía es criticable por su calidad, es criticable por la carga ideológica incluso que puede tener la educación en sí, el sistema de cómo funciona un gran aparato como es el sistema educativo es cuestionable, precisamente porque no hay manera todavía de que ese acuerdo, en donde esa parte de la reforma educativa que está planteada desde los acuerdos, se trabaje tal y como está. Sí se empezó a hacer un esfuerzo desde 1997 con la instalación de las mesas técnicas y demás, formular un nuevo currículo, perfecto, tenemos el nuevo currículo. Formular toda la parte, los aspectos, reformular todos los aspectos sociopolíticos, culturales, ideológicos y demás de la educación, todo eso se hizo, pero ¿qué de eso hoy en día se aplica? Cuando tuvimos una ministra anterior que tomó algo de todo el producto de esas mesas, que estaba bien, tomó solo partes, sale un producto y ese producto pues incluso es rechazado en su momento por normalistas porque no hay desconocimiento de las nuevas juventudes, precisamente de toda esa reforma, de todo lo que se hizo por cumplir, por lo menos con esa parte del acuerdo, ¿verdad? Entonces, si no, los jóvenes no conocen los acuerdos de paz, no conocen lo que implican y no conocen qué se ha hecho para que se cumplan como se puede, pues definitivamente hoy en día no van a estar de acuerdo porque no van a comprender el contexto en que se formuló, mucho menos la intencionalidad que tiene. Pero entonces no es que los acuerdos no tienen razón de ser. No lo tienen cuando no hay condiciones, porque… Pero no es que no tengan razón de ser, sino que no se han aplicado sobre la base de todo ese análisis que se hizo, no solo en el acuerdo de identidad, sino que, por ejemplo, la parte socioeconómica, ¿verdad? Claro, el socioeconómico y situación agraria. Pero entonces, ¿usted qué beneficios le ve a los aspectos concretos, puntuales, que se acordaron en estas 5, digamos, documentos sustantivos que a diferencia de El Salvador, sí tomaron en cuenta el análisis de una realidad que antes no se había vislumbrado de esa manera, ¿verdad? Y que no negociaron la incorporación de la guerrilla, sino que tomaron en cuenta hacia dónde debería ir el país en términos de desarrollo, ¿verdad? De rompimiento de esa desigualdad y del análisis de las causas que generaron
declararon la guerra. Entonces, ¿qué beneficios podría haber? Por ejemplo, estamos viendo ahorita la SAT, producto de los acuerdos de paz, la propuesta de reforma al sector justicia, producto de los acuerdos de paz, la propuesta del pacto fiscal, producto de los acuerdos de paz. Además de eso, digamos, ¿le ve usted algún beneficio que las partes beligerantes, dos partes en la guerra, se hayan sentado y ya hayan dicho, bueno, discutamos sobre por qué de la pobreza y qué hacer para lograrlo? ¿Por qué un país multiétnico, pluricultural y multilingüe, reconocido en dos líneas de la Constitución, pero entonces desarrollémosle? ¿Qué beneficios le ve usted a estos análisis que se hicieron en estos documentos, especialmente de la parte sustantiva, ¿verdad? No de la parte de la operativa de la incorporación de la guerrilla a la lucha política? Como beneficio, creo que el hecho de tener la oportunidad de abrir espacios para el análisis, para operativizar diferentes acciones que realmente contribuyan al desarrollo del país desde una línea democrática incluyente, creo que fue como la apertura, ¿verdad?, que se tuvo con los acuerdos de paz. Ya la distorsión de esos espacios en el camino, precisamente por la gente que en su momento llegó a los puestos de toma de decisión o por las mismas políticas de gobierno que se han desarrollado, eso es un punto y aparte, porque la SAT, si bien es resultado de los acuerdos de paz, pues definitivamente el hecho de que hayan privilegios fiscales y que haya todavía una brecha fiscal que nos afecta en cuanto al erario, definitivamente eso no estaba proyectado en los acuerdos, ¿verdad? Es una distorsión posterior. Lo mismo puedo decir de la reforma educativa. Ha habido una reforma educativa, pero es incompleta. Hay un currículo nacional base, hay esfuerzos por profesionalizar docentes, pero aún no se toca ni siquiera la parte privada de la educación, ¿verdad? Esa parte privada que en su momento también está dañando lo que se previó fuera un cambio dentro de los acuerdos de paz, ¿verdad? Y sobre las libertades conquistadas, porque por ejemplo, ustedes como familia, víctimas también de la intolerancia a través de la persecución, a través de los acuerdos de paz, y el primer acuerdo que se firma es el Acuerdo de Derechos Humanos, claro, donde el Estado se compromete a respetar los derechos humanos, se convierte ya no en un Estado contrainsurgente que persigue a su población, sino que asume el compromiso de respetar los derechos humanos, ¿verdad? Y que hasta el momento, pues eso sí, hay que reconocer que ya no ha habido una persecución política, ya no hay muertes políticas, ahorita tenemos muertes por la violencia común, ¿verdad? Y las otras libertades que conquistamos y que mucha gente no las tuvo, como la libertad de expresión. Sí, puede ser en parte, es factible reconocer lo que usted dice, ¿no? El respeto a los derechos humanos y las libertades que hoy gozamos, pues definitivamente no son las mismas que en esa época, ¿verdad?, en donde todo era represión y castigo. Sin embargo, hay que ver también la transformación que la violencia ha tenido desde esas épocas hasta la actualidad. Hoy en día no se vive una persecución política que termine en muerte, pero estamos viendo la persecución política que termina en cárcel para muchos activistas sociales, ¿no?, de derechos humanos. Entonces, todo depende también de dónde es que se formulan esas políticas que en su momento quieren ser incluso todavía contrainsurgentes, quieren ser terroristas, cuando acá definitivamente el término terrorista está mal comprendido. Definitivamente tenemos un contexto en donde las formas de represión han cambiado y se siguen reprimiendo los derechos humanos, quizá no con el mismo impacto y la misma magnitud que antes, pero sí ha variado en sus formas, ¿verdad? La persecución a activistas continúa, el hecho de criminalizar las protestas, por ejemplo, es también una forma de persecución, una forma de coacción, una forma de intimidación, ¿verdad? ¿Cree usted que valdría la pena hacer esfuerzos porque la sociedad conozca y se empodere los acuerdos para poder exigir
exigir su cumplimiento. Totalmente, yo considero que si los acuerdos se conocen, si realmente se tiene dominio de su contenido, definitivamente no hay mucho que cambiar. Definitivamente sería cuestión de reencauzar las acciones, de inyectar voluntad política, sobre todo del Estado, porque yo creo que no se han cumplido porque el Estado sigue fallando en esa parte. Por parte de sociedad civil creo que hemos hecho todo en diferentes organizaciones, de diferentes maneras y manifestaciones, pero es el Estado al final de cuentas quien tiene que operar todo lo que ahí está escrito. Si no hay voluntad, si las instancias no trabajan en función de cumplir con lo que los acuerdos estipulan, definitivamente así terminemos de luchar y de seguir peleando por espacios y de seguir llegando incluso a espacios en su momento. Si estamos viendo que hay coacción y no podemos actuar en función de hacer real esos acuerdos, no vamos a llegar a ningún lado y nos vamos a quedar justo como estamos ahora, ¿verdad? ¿Quién realmente se beneficia? ¿De qué manera? ¿Con qué concretamente, verdad? Eso definitivamente la respuesta no favorece, no es para la población, ¿verdad? ¿Y usted cree entonces que hay necesidad de una nueva concertación nacional, intersectorial o intergeneracional para reasumir los contenidos de lo pactado, o habrá necesidad de hacer algo nuevo? Creo que se puede luchar por construir un espacio de participación ciudadana en donde se puedan retomar los acuerdos y donde se puedan establecer acciones, líneas estratégicas, ejes y demás ya para operativizar esos acuerdos. La teoría ya está dada, el camino, la ruta está trazada, pero definitivamente la contextualización de las acciones creo es importante que se haga actualmente para poder establecer en qué momento realmente vamos a ejecutar todo lo que ahí está escrito. De nuevo, si el Estado prepara esas condiciones, porque no es tarea de la sociedad civil desarrollar los acuerdos de paz, es tarea del Estado y esa tarea el Estado no la ha cumplido. ¿Qué mensaje le mandaría usted a los jóvenes, a las nuevas generaciones, en relación con todo este proceso duro, dramático que vivimos de guerra y de negociación, y específicamente sobre los acuerdos de paz? ¿Cuál sería su mensaje para los jóvenes que no lo vivieron, que no conocen los acuerdos? ¿Qué les diría usted? Mi mensaje para las juventudes es que se involucren, que participen activamente, que desarrollen su ciudadanía plena en cuanto a ejercer sus derechos como a cumplir sus deberes, al mismo tiempo que a informarse y a formarse en todos los temas políticos sociales. Todo en esta vida es política, aunque no guste la palabra, aunque se perciba de manera equivocada, definitivamente la toma de decisiones desde que nos levantamos hasta que nos acostamos es política. Entonces, involucrarse en la política que tiene que ver con su academia, con su familia, con su economía, con su desarrollo social, su recreación y demás, definitivamente es una tarea que no podemos ignorar, que no podemos dejar por un lado. Los jóvenes hoy tienen que estudiar lo pasado para poder comprender el presente y entonces preparar las estrategias para desarrollarse en el futuro. No pueden olvidar que este país está en su mayoría compuesto por ellos. Definitivamente la lucha la podemos seguir librando quienes ya pasamos de 35 años, 40, etcétera, pero en los espacios individuales en donde hoy en día estamos trabajando, ¿verdad? Ya los movimientos y demás, por supuesto con el respaldo nuestro, con el apoyo, pues definitivamente la iniciativa tiene que venir de ellos. Prácticamente nuestro tiempo ya pasó de repente, pero ellos están precisamente en la edad en que pueden volcar todas sus energías para involucrarse en cambiar este país. Es posible siempre y cuando ellos sean quienes realmente se formen y se propongan hacerlo.
considero muchas veces que el análisis profundo en el que muchas veces nos sometemos a la hora de tratar estos temas es caduco. Demasiado análisis no nos ha permitido incluso a las acciones inmediatas. Entonces, mucho de lo dicho, mucho de lo analizado hoy a partir de incluso las protestas y el contexto que el año pasado se dio en las calles, ya está escrito en las declaraciones de Cuba, por ejemplo. En la primera y segunda declaración hay bastante contexto que uno lo ve, lo relaciona y está vigente en la actualidad. Entonces, no queda de otra más que revisar la teoría, estudiar, analizar y tomar sus propias decisiones, la propia iniciativa, y no dejar también la manipulación de ciertos grupos que quieren seguir distorsionando, que quieren seguir desarticulando y terminando de divorciarnos los unos a los otros.